Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos, como siempre suelo decirlo. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza y luego levantarnos disfrutando de esa misericordia que a diario Él nos regala. Le invito a que oremos. Padre amado, estamos agradecidos por este nuevo día. Gracias por darnos la fuerza. Gracias por las promesas escritas en tu palabra que siguen vigentes para nosotros y nosotros la creemos. Gracias porque por amor la Biblia dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Yo estoy orando, Señor, para que en esa misericordia, aquellas personas que en este mismo momento están escuchando estos devocionales y puedan estar atravesando alguna crisis, ellos vean tu intervención de una manera sobrenatural y puedan recibir el milagro que están esperando. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted va a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Yo quiero compartir, mi amado hermano, algunos temas o algunos días, o más bien un tema en algunos días lo vamos a tomar. Vamos a hablar bajo el tema activando nuestra fe. Pienso que estamos viviendo en un tiempo muy crítico y ya le voy a explicar de qué trata. Así que permítame leer uno de los mejores pasajes que yo lo llamo el pasillo de la fama. Lo voy a llamar así, el pasillo de la fama o el pasillo de la fe. Hebreos capítulo 11, no voy a leer todos los versículos que compone el capítulo 11, que son 40 versículos, todos ellos hablando de la fe. Pero voy a leer desde el 23 para que usted entienda lo que Dios nos quiere hablar y cómo nosotros podemos activar la fe. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él destruía. Dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vamos a dejarlo hasta el versículo 34. Si usted pudo notar en estos versículos que todos los 40 versículos habla de una palabrita muy predominante y es la palabra fe. La Biblia deja todo un capítulo para hablar de la importancia de la fe, revelándonos testimonios que ya leímos algunos, y yo le invito a que lea Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11, para que usted se dé cuenta cómo en este pasillo de la fe o en este pasillo de la fama desfilan personas
que a pesar de sus debilidades, que a pesar de sus fracasos, a pesar de los momentos difíciles que les tocó vivir, como quiera les tocó caminar por la alfombra roja, si podríamos decir. ¿Por qué? Porque no se les tuvo en cuenta sus debilidades, sus fracasos, sus miedos, sus incertidumbres, sus dudas, sino que fueron desarrollando una fe que los llevó incluso a que quedara como un testimonio en la misma palabra de lo que ellos pudieron alcanzar. Ahora, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que nosotros también podemos activar nuestra fe. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque el mismo pasaje de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nos guste o no, usted y yo tenemos que desarrollar, o lo que yo titulé este pequeño estudio, activando nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque nosotros estamos viviendo momentos muy críticos ahora mismo a nivel mundial. Y voy a hablar específicamente por mi país. Mi país, Colombia. Yo soy de la ciudad de Medellín. Nací en el barrio de Villahermosa. Ahí nací yo. Mi primera hija nació en Manrique Oriental, arriba en la terminal de Trasmayo, para los que conocen de Medellín. Mi otro hijo, Jonathan, nació incluso en la misma casa, obviamente en un hospital, pero en la misma casa donde yo nací, en el barrio de Villahermosa. Y mi hijo Daniel nació en el barrio La Milagrosa, y el cuarto hijo nació aquí en los Estados Unidos. Entonces, ahora mismo le doy esta pequeña información, es porque ahora mi país, Colombia, la ciudad de Medellín, está en una situación extremadamente crítica. Y como pastor de los devocionales del Corazón de Dios, mi esposa y yo como la directora, ella como la directora de los devocionales, nos hemos unido a pedirles un favor a todos, que nos unamos en fe por la ciudad de Medellín, Colombia. Obviamente extendemos la oración a otros países, pero en este momento la ciudad de Medellín está atravesando por el COVID-19. Hay un aumento del 95 al 98%, que eso es demasiado. Ahora, le digo esto es porque yo lo invito a que, si usted es de la ciudad de Medellín, y aquellos que no son de la ciudad de Medellín sino de otro país, a que activemos nuestra fe. Porque cuando activamos nuestra fe, yo le voy a mostrar de qué manera lo vamos haciendo, cómo activamos nosotros nuestra fe, de qué manera lo vamos haciendo. Eso va a ser porque va a hacer que no solo el milagro venga, sino que usted y yo, en la oración de mutuo acuerdo, nosotros podamos remover toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pero usted y yo tenemos que creerlo en fe. Hay varios pasajes aquí en lo que acabo de leer que no solo nos motivan. Uno se pone a pensar, Moisés, el ejemplo, el versículo 23 de Moisés, que él renuncia. Escuche esto, él dice: yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarme de los deleites temporales del pecado. Vamos a sincerarnos. Dígame a quién le gusta ser maltratado. Dígame a quién le gusta vivir en angustias, en problemas, en persecuciones, en aislamientos, en rechazo, en humillaciones. A nadie le gusta eso. Humanamente, a la carne le gustan más bien los placeres, estar bien. Pero de la única manera que puedes entender esto es cuando tu fe es aumentada. Porque el texto dice que el versículo 26 de Hebreos 11, teniendo mayores riquezas, escuche, mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Llevemos esto al plano humano. Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Insultos por el hecho de ser cristiano? ¿Insultos por el hecho de amar a Dios? ¿Insultos y humillaciones por el hecho de mantenerse en una fe firme conforme a la palabra? ¿O le gustaría más bien los tesoros de los egipcios? Humanamente hablando.
no necesita mostrarme muy espiritual, decirme, no, pastor, a mí yo renuncio a los tesoros de los egipcios. Usted sabe que no es así, porque cuántas veces nosotros hemos hecho a un lado los valores y los principios de Dios por darle gusto a la carne. ¿Cuántas veces usted ha dejado de crecer en la vida cristiana por darle gusto a la carne? O sea, cuando usted dice, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, es que yo no tengo necesidad de orar, es que yo no tengo necesidad de ayunar, es que yo no tengo necesidad de estar leyendo la Biblia toda hora. Eso es desear los tesoros de los egipcios. Porque cuando usted siente la necesidad de crecer en la vida de Cristo, en la vida del reino, entonces usted ha escogido como mayores riquezas, a veces las adversidades y las dificultades y los desafíos que se vive como cristiano con tal de permanecer amando a Dios. El versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, hay amenazas en el ambiente, hay pandemias en el ambiente. Y Moisés por la fe dice que dejó a Egipto, no se llenó de miedo por la ira del rey, porque mire lo que dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto de la única manera que podemos entenderlo es por la fe. ¿Cómo que se sostuvo como viendo al invisible? O sea que uno puede llenarse de fe y sostenerse en fe viendo lo invisible. ¿Cómo puede ser eso? Es que llévelo al plano de la razón y esto no tiene ni pie ni cabeza, como dicen. Si usted lo lleva al plano de la razón, es que esto no puede ser. Porque los seres humanos nos enseñaron toda la vida ver para creer, ver para creer, ver para creer. Por eso cuando alguien está en condición de enfermo, y uno le dice, hermano, tenga fe que Dios lo va a levantar, tenga fe. Y a veces eso se torna como una ofensa para muchos, como que tenga fe, no ve cómo está. No ve la condición como está, fanáticos, locos. Mire la condición que estamos viviendo y es que tenga fe. O sea, ¿por qué? Porque todos los llevamos al plano de la razón y es difícil declarar una palabra de sanidad cuando la persona está enferma. Pero de la única manera que se puede entender esto es cuando usted activa la fe. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que se viva alrededor, usted y yo, ¿sabe? La fe te ayuda a sacar fuerzas de debilidad. Eso es lo que dice el pasaje. Dice el versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea, ¿cómo que sacaron fuerzas de debilidad? Si es que cuando uno ya no puede más, cuando uno dice, pastor, de verdad, yo ya no puedo. Yo ya no soporto más este dolor, yo ya no soporto. Si tú activas tu fe, vas a sacar fuerzas de debilidad y te vas a levantar y le vas a dar el mejor golpe a las circunstancias. Y yo te garantizo por el poder de la palabra de que tú vas a salir avante. Mañana te digo cómo activamos nuestra fe. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.